Bienvenidos a mi nuevo canal Las Verdades Explicadas. Yo soy Hugo Pellegrino Lo y hoy voy a hablar de un tema que es un poco raro. Es Spanglish. Sí, tú lo escuchaste bien. Pero no voy a hablar de la película que tiene ese nombre. Le diré lo que creo que la sociedad llegó a hacer con la población latina, que logró fusionar dos idiomas diferentes en uno. Melón de agua significa sandía en español, pero ¿usted sabe cuál es la palabra correcta para sandía en inglés? Es watermelon. Entonces, ¿cómo se convirtió una palabra completamente diferente que proviene de la traducción literal a otro idioma? ¿Cómo se printar? ¿Cómo puede ser que imprimir se convirtió en printar en el español de Estados Unidos? Según Wikipedia, el Spanglish, que es un acrónimo, una combinación de palabras, de las palabras en inglés y español, es cualquier variedad de idioma, como un dialecto de contacto, un idioma híbrido o un idioma criollo que resulta en la combinación conversacional de español e inglés. El término se usa mucho más en Estados Unidos y se refiere a una combinación de palabras y la gramática de los dos idiomas. En términos más estrictos, Spanglish puede significar específicamente una variedad de español con un uso intensivo de préstamos en inglés. Dado que Spanglish diferente surge de forma independiente en diferentes regiones de diversos grados de bilingüismo, eso refleja las variedades del inglés y del español que son habladas solamente. Las diferentes formas de Spanglish no son necesariamente inteligibles entre sí. A fines de la década de 1940, el periodista, poeta y ensayista puertorriqueño Salvador Tío acuñó los términos Spanglish para el inglés hablado, con algunos términos en inglés, y el menos comúnmente utilizado, Inglañol, para el inglés hablado, con algunos términos en español. Después que Puerto Rico se convirtió en un territorio de Estados Unidos, el uso de esas palabras se hizo aún más grande. Luego pasó la Revolución Cubana y los cubanos tuvieron que ir a Estados Unidos y también empezaron a usar ese dialecto. Bueno, yo no voy a culpar a los inmigrantes por este problema en la sociedad, porque sinceramente ellos no son el problema. Pero quiero decir una cosa, y esta es mi opinión personal. Si te está cansando, hace una pausa en el video y toma un vaso de agua y aprovecha y suscríbete a mi Patreon. ¿Listo? Bueno, entonces con la idea de acercar información a la población latina de Estados Unidos, se financiaron por lo menos dos principales estaciones de televisión, Telemundo y Univision. Originalmente lanzada como Nexpan en 1984, la red pasó a llamarse Telemundo en el año 1987. Después
que los propietarios de la red compraron al propietario anterior de W, que AQ Television, el Canal 2, una estación de televisión en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, con la marca al aire como Telemundo. La otra cadena, Univision, tiene sus raíces que vienen desde el año 1955, cuando Raúl Cortés fundó el canal KCOR TV, una estación independiente en San Antonio, Texas, que fue parte del primer medio de televisión en español del país. La estación no fue rentable durante sus primeros años y en el año 1961 Cortés vendió al canal KCOR TV, ahora conocido como KWEX-TV, a un grupo encabezado por el magnate del entretenimiento mexicano Emilio Azcárraga Vidaurreta, propietario de Telesistema Mexicano, el precursor de Televisa de México. El yerno de Cortés, Emilio Nicolás Sr., quien ayudó a producir programas de variedad para el canal, tenía una participación del 20% y permaneció como el gerente general de la estación KWEX durante 3 décadas. Los nuevos propietarios ayudaron a cambiar la suerte de la estación, invirtiendo fuertemente en programación, siendo que la mayoría de ella era proveniente del Telesistema Mexicano de TV, teniendo una cantidad gigantesca de ciudadanos y inmigrantes angloamericanos que no hablan al inglés. Ellos empezaron a mirar a estas estaciones de televisión en todo el país y a lo último en el mundo. El Spanglish se convirtió en un idioma, un lenguaje bastante confuso y difícil, para ser honesto, de una manera que por veces solo las personas que realmente conocen al Spanglish pueden comprenderlo. Yo no quiero ser un fastidio acá y estar diciéndole a la gente que aprenda inglés y español, porque sinceramente yo no creo que eso sea culpa de los inmigrantes, pero sí del sistema de migraciones que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema de migración asombrosamente malo. Él mantiene a la gente en la oscuridad, no les permite convertirse en ciudadanos, hace que ellos estén esperando a ser deportados, y como pasó con la administración anterior de Estados Unidos, incluso mantuvo personas en jaulas en la frontera con México. Desafortunadamente no sirve para nada llorar por la leche derramada. Pero por favor, ¿qué les parece Estados Unidos hacer una reforma migratoria integral y al menos enseñar a las personas que entren a los Estados Unidos cómo hablar el idioma? Tú puedes ser que me diga que sí, hay programas de inglés como segundo idioma, pero seamos sinceros, es bastante difícil tratar de entender a una persona cuando uno está cambiando de un idioma al otro cada rato. Yo
sé eso porque a mí me pasa. Yo hablo 4 idiomas y yo sé que de un punto de vista biológico y neurológico es muy difícil estar cambiando de un idioma al otro con facilidad y a cada rato. Pero seamos por lo menos razonables. Hay palabras que pierden por completo su significado si tú intentas estar mezclando el inglés con el español. Ese por lo menos es mi punto de vista. Ahora yo quiero saber el tuyo. Como siempre, les voy a pedir que me apoyen en Patreon, que está en un enlace acá en la pantalla. Y si usted tiene alguna duda, como siempre, mándame un mail a mi dirección de correo electrónico hugo.loh@gmail.com. Muchísimas gracias por mirar al programa de hoy.